Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición para tu familia hoy en este día tan especial para tu casa y para tu familia. Paracha en familia, Para la familia. Así es, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy en este Parashá familiar. Muy felices y muy contentos para esta parte número 2, de la cual vamos a estar hablando acerca de la comida de Jacob, de Isaac, que en verdad fue extraordinaria. Este ejemplo nos da a nosotros una gran bendición. Esperamos de que puedas ya unirte con nosotros, por supuesto. Papel y lápiz, y empezamos el Parashá del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien. Durante el desarrollo de nuestro Parashá en familia para las familias, estamos avanzando con el Parashá de la semana Toldot. Generaciones, historia, genealogía. Y vimos el cierre del capítulo 25, y este capítulo 25 es un capítulo muy interesante porque nos muestra algo en el hebreo que pareciera contradictorio a lo que significa. La palabra Vayasaf Abraham es una palabra que nos indica literalmente añadió o incrementó a Abraham. Pero justamente el capítulo 25 lo que está haciendo es narrándonos la muerte de Abraham. Y aquí, sin embargo, nos está hablando de la importancia de sus hijos. Recordemos que se ha casado ahora con Ketura y hay 6 hijos más. Y a todos estos hijos los bendijo y los envió a Oriente. Pero también nos dice la palabra que de manera muy especial vamos a estar en el tema en el capítulo 25 y vamos a adentrarnos en el verso 19. Porque este verso 19 es el fundamento para todo lo que va a venir en el desarrollo y la conclusión, digamos, de este Parashá de semana, hablando de lo que es el nacimiento de Jacob y de Esaú, que lo mencionamos, y el aspecto más importante en el verso 27, ¿cuál es? Esaú vende su primogenitura. Esta expresión de vender y esta expresión de primogenitura son conceptos que debemos tener extremadamente con mucho cuidado y precaución porque encierran un contenido muy importante. Pastora Pili. Un chistecito, Pastor Roberto. Ay. A ver, un chistecito. A ver, para que empecemos el día sonriendo. Bueno, el día sonriente. Bueno, sonreímos a todo tiempo por demás, pero es interesante cómo en los mensajes, cuando el pastor está predicando, vamos a uno de pastor, Sí, cuando el pastor está predicando frente a su auditorio, frente a la congregación, sí, se presentan dos experiencias muy interesantes que tienen que ver con los hermanos que están allí al frente. Uno cuando está en el ministerio, en el pastorado y mira al frente puede ver los rostros de cada persona y creo que puede uno hacer como una lectura que están pensando, están aquí, están en otro lugar, físicamente están aquí, pero en su mente están en otro lugar. Y también es interesante que estos dos personajes son el que llama al pastor mientras predica, mientras da la enseñanza, llama al pastor mientras lo predica. está llamando, ¿sí? Y el que lo critica mientras predica. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es pastor? eso? No Bueno, entiendo. los que llaman al pastor mientras predican. Lo están llamando y estoy predicando. Y como, ay, amigo, ¿y cómo son los que Los que cómo lo es critican. Los que no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo son los que están. Muy chistoso. Bueno, Pastor, muy bien. Muy bien. Desde el púlpito se ven cosas muy Desde ahí Muy se puede ver, profundo. desde ahí podemos ver todo. Desde el Yo creo que púlpito, mañana ninguno duerme. mañana van a estar así. Oye, viste, nos pillaron, están hablando de nosotros. Bueno, Muy bien. hablemos de ese versículo bíblico que hoy tiene que quedar muy grabado en la Parashá de familia. Y es el verso 28 y luego el verso 29, que son dos cosas completamente diferentes, pero se unen.
27, empecemos en el verso 27. Voy a dar lectura. A ver, Y Verso crecí, 27. sí, en el capítulo 25, 26. verso 27. Ok. 25. Capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños, aquí los niños nos habla de los mellizos, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un quieto. Esa palabra quieto también la consideramos la semana anterior, que habitaba en tiendas. Cuando hablamos de un hombre de campo, hablamos del hombre de la casa que permanece afuera. mundo. Afuera significaba conflictos, significa todo tipo de mundo, de adversidades, etcétera. Mientras que la palabra quieto que nos tradujeron en español, que no es una muy buena traducción, quieto se hace referencia a un hombre de estudio, de palabra, de casa, de ciertos principios, de fundamento. Dice, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esta expresión del verso 28 solo lo vamos a mencionar porque aquí notamos que hay algo muy interesante. O sea, en el caso de los matrimonios, nosotros tenemos, el Padre Eterno nos ha entregado 3 hijos. Yo puedo decir, yo amo a Camilo y la pastora Pili ama a Sebastián. ¿Y a David dónde lo dejamos? O lo amamos o no lo amamos, todos. o lo amamos todos. Sí, entonces, aquí es interesante porque el texto nos dice que Jacob es el amado de Rebeca, su mamá, mientras que Esaú es el amado de su padre Isaac. Y esto nos muestra como que aquí hay una separación de intereses, entre quién ama a quién, quién defiende a quién está a favor de quién, a quién le interesa, porque dice que Isaac amaba a Esaú porque le traía casa y se alimentaba de esa casa. Pero Rebeca amaba a su hijo Jacob porque permanecía en casa estudiando, cumpliendo con las labores de casa. Dos personalidades muy interesantes. Y creo que es muy importante regresar un poco. Yo sé que es un poco diferente como lo estamos haciendo, pero es muy importante no perdernos los detalles, en el sentido también que el nacimiento de Jacob y Esaú lo tratamos un poco, pero no entramos en sí en el dilema de lo que pasó en respecto al nacimiento. Esaú nace primero, lo hablamos la última vez, pero tenemos que ver ahí también la conexión con el Mesías, con Yeshua, porque hablamos en Génesis 3:15, ya hablamos acerca del talón, y esto nos da una vez más esa ruta de la cual hemos hablado durante cada iba a decir cápsula de vida, durante cada estudio. Y si regresamos y vemos Génesis 25-24, la palabra de Hashem dice: cuando se le acercaba el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rojo, todo como un manto velloso, así que lo llamaron Esaú, velludo. Luego salió su hermano, agarrado del talón de Esaú, así que lo llamaron Jacob, que agarra talón. Ahí es muy importante esa frase porque los rabinos en Israel usan esta frase de agarrar el talón como la última generación que va a ver ¿cómo puedo decir? Como los pasos del Mesías, a la última generación. Sí, la huella, sí. Las huellas. La última generación se va a llamar así, agarrón de talones. ¿Por qué? Porque van a ver las huellas del Mesías. Y aquí vemos esa profecía de que Jacob, cuando se agarra de ese talón, lo que está diciendo es que se está agarrando, por supuesto, en una idea figurativa de que el Mesías va a venir. O sea, él está agarrado de ese talón, ¿no? No es que Esaú sea el talón o que de Esaú va a salir el Mesías, no, sino que ya nos está dando una idea de que todavía se necesita redención, de regresar a lo que se llama el Shalom Aretz, que es la paz completa en el Edén, y todavía seguimos en esta historia de que Dios está en la vida construyendo una casa y quiere regresar a ese Shalom Aretz. Jacob nace con la idea de que va a venir un Mesías. Es un agarra talón. Talón. Muy importante eso. Okay. Interesante. Maravilloso. En el verso 29, nosotros vemos una entrada de una comida que parece que estuviera conectada con el verso 28, pero no está conectada con el verso 28. El verso 29 nos dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des
a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y aquí es donde nosotros tenemos que parar y hacer auditoría para entender estos dos versículos bíblicos. Según los sabios, según los hombres de sabiduría rabínica, ellos aducen en el Midrash que este potaje está relacionado con el día de la muerte de Abraham. Que Abraham había muerto y Jacob está preparando un potaje. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el potaje de lentejas, las lentejas en el argot del Medio Oriente, ¿sí? En el contexto que estamos hablando, cada vez que una persona muere, se prepara una comida plato de que lentejas. tiene que ver con lentejas. Entonces se sabe que allí había habido un funeral. Y el funeral es el funeral de Abraham. Ahora, este detalle que estoy tocando aquí es importante para explicar lo siguiente. La Biblia nos muestra que cuando dijo Esaú a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Es muy importante esa frase ahí rojo. ¿Por qué? Claro. Porque en hebreo esas cosas rojas es como lo malo. Dame de comer de eso rojo, lo dicen en el hebreo. Importante porque Saúl se enfocó en eso. Es que la vista de Jacob estaba puesta en lo físico, ¿verdad? Y vemos entonces, pues estoy muy cansado y por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Ustedes se acuerdan? Algo muy importante en la era mesiánica, cuando Yeshua está en la tierra, y él nace. El rey que había allí era Herodes, y Herodes era edomita, nada más y nada menos, ¿verdad? Descendencia de Saúl. Era el rey Herodes, el que dijo, dígame dónde está el rey, pero lo dijo, pues dígame para ir a matarlo, porque ese no puede ser rey, porque aquí el rey soy yo. Sí, pero ir a honrarlo. Era la misma posición que estamos viendo aquí, de descendencia y primogenitura. Entonces, vemos que hay un potaje, vemos que llega un momento en donde Jacob le dice, y Jacob le respondió, véndeme a este día tu primogenitura. Wow. Aquí está el punto crucial de todo lo que va a venir después para la bendición, pero no solo eso, está el punto crucial de Yeshua y la primogenitura de Yeshua. Y yo quiero que usted entienda esta parte para que vea que en ningún momento Jacob engañó a Esaú. Aquí hay una enseñanza muy poderosa con la vida eterna. Y tenemos que hacerle una auditoría a esa enseñanza. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Oiga lo que él dijo. Yo me voy a morir, a mí qué me importa la primogenitura. ¿Se iba a morir? ¿Sí? ¿Se iba a morir? No se iba a morir. Que se iba a morir de hambre. Eso es como hoy en día. Ay, me voy a morir si no como. Exacto. No se va a morir. Exacto. ¿Cuál era el punto? Que a él no le importó para nada. O sea, que estamos hablando de algo muy trascendental. Ni siquiera lo mires a hoy. Esto que está contestando Esaú tiene que ver con la palabra que Hachel le dio a Rebeca. Dijo, hay dos naciones y hay dos pueblos dentro de ti. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, hay un pueblo que va a creer en la resurrección y hay un pueblo que no va a creer en la resurrección. Y Esaú le dice, a mí qué me importa la primogenitura, yo no necesito la primogenitura. La primogenitura, el convenio, el pacto no con le Abraham, interesa, el las pacto fiestas, con Isaac, a mí no me interesa eso. le valió nada. igual. ¿Sabe que es importante, ahora que los estoy escuchando, meditando sobre ese tema, hasta nuestros días, incluso la primogenitura ocupa un lugar extremadamente importante? Miren, es tan importante aún en nuestros días que, de hecho, conocimos una familia en nuestro país, en Colombia, en la costa atlántica, en una ocasión, cuando estuvimos en unas vacaciones allí en la costa atlántica, recordamos a una familia muy querida que nos invitó a pasar unos días en su propiedad, en la playa. Y esta familia, todos tienen un apellido que ha sido tradicional a lo largo de una historia inmensa de años en el país. Y una de las condiciones o requerimientos de esa familia es que de los hijos varones
siempre que ellos se casan y tienen hijos a su vez, el primero de los hijos debe ser un varón. Ese es el requerimiento de esa familia. ¿Para qué? Primero, pues para que haya un varón de primogenitura y en segundo lugar para que se conserve el apellido. ¿Qué sucede cuando les han nacido niñas y no varones? Pues en ese caso la familia opta por adoptar a un niño para hacerlo primogénito y para conservar el apellido. Es interesante. Entonces, aquí vemos que evidentemente tanto Esaú como Jacob sabían, conocían la importancia de ser el primogénito. Pero también es interesante notar porque vemos a un Esaú de casa, de mundo, un Esaú emocional, carnal, si puedo utilizar esa palabra, pero también vemos a un Jacob mucho más espiritual, mucho más toraico. Recordemos que cuando yo mencioné mucho esta palabra quieto, no quiere decir quieto en el sentido de que no hace nada, sino quieto viene de una palabra en hebreo que es la palabra tam. El tamín, un hombre de tienda, un hombre de estudio, un hombre de teshivá, un hombre de preparación. Entonces, claro, es interesante porque esta palabra cansado, y lo voy a dejar casi que como tarea, hasta el capítulo 25 del libro de Bereshit, en el verso que estamos tratando, nos vamos a preguntar en qué momento aparece la palabra cansado hasta este momento en la Torá. Si no estoy mal, es la primera vez que aparece la palabra cansado. Y ese cansado significa, tengo tantas cosas que hacer en el mundo, estoy tan ocupado pensando en los problemas del mundo, confrontando con la gente, Correcto. engañando, pleiteando, entrando en adversidades, en dificultades, atendiendo al uno, atendiendo al otro, viviendo del mundo, que estoy tan cansado que realmente Que quisiera necesito de qué. llenar mi estómago con algo, porque ya no tengo fuerzas para pensar en otra cosa. Mientras que nos muestra a un Jacob, ¿cómo? Reposado. Porque está reposado ¿en qué? En las Dice, promesas. vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y ahí entra una cita bíblica muy importante, pastora. ¿A Hebreos? Hebreos capítulo 12, verso Sí, 16, sí. que dice, esto es... Describe quién está esto ahí es cansado. Muy importante esta cita bíblica. Hebreos capítulo 12, verso 16 y 17. Dice la palabra de Hashem: que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Wow. Claro. Porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición, después de que vio que quería matar a Jacob, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. ¿Ven? Wow, Interesantísimo, porque la posición de Saúl frente al plato de lentejas, él viene cansado, digámoslo, pero si no es un hombre de casa, ¿para qué quería las lentejas del guisado de Jacob si él era un hombre que podía cazar y asar su venado, su cabra, lo que comiera, Su ¿verdad? enfoque estaba mal. Exacto. Pero vemos mira esta aquí, frase tan Pastor interesante. Roberto, Espérate, porque ella tiene un... pero yo quiero decir algo. Ok. Pastor, yo quiero decir algo. Vean lo interesante. Vemos aquí que anhelaba de la comida espiritual de Jacob. ¿Qué anhelaba? Pues esa comida que se veía tan deliciosa. Hay mucha gente en el mundo que cuando nos escuchan para echar familia, ¿verdad? Oh, me encanta escuchar ese programa, ojalá lo digas. Pero Sí, de ahí a entrar a obedecer la Torá, a guardar las fiestas, Disciplinado. a obedecer, a guardar disciplina, permíteme, estoy en el mundo. Y pasarme del mundo a guardar Torá, ¿verdad? Ahí es donde está la disyuntiva del ser humano. Nosotros nos gusta saborear un poquito Exactamente. el plato de lentejas Una de la cosa es Adonai, saborear. y otra cosa es participar verdaderamente y comer de la comida del árbol de la vida. Eso es como cuando vas al mall o a un lugar y te dan como las pruebas. Las pruebitas y uno lo compras. Claro, claro. Sí. Entonces, el hombre de mundo, para la frase que quiero presentar, el hombre de mundo es un hombre que vive de las cosas totalmente ocasionales, Sí. de momento, ¿verdad? Lo que ve,
lo que aprecia. Tú decías lo del mall. La gente va al mall y se antoja de todo cuanto ve a su entorno. Y así no tenga presupuesto, pero yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Hoy que estamos grabando este programa en Black Friday. Y hoy estamos en una grabación de este programa celebrando aquí en esta nación el Black Friday. Celebrando. Bueno, sí, celebrando porque Pues la sí. gente está pendiente de este día por año, No, ¿tú no? por un año entero, ¿Tú no? esperando esto. No, pues por supuesto que sí. Entonces, pero el hombre de mundo, ese Esaú, que procura solucionar las situaciones Hombre animal. de su propio pensamiento y de su propia voluntad con su propia intención. Mientras que vemos a ese Jacob, repito, a ese hombre espiritual que tiene un conocimiento de la palabra Sí. y que el conocimiento de la palabra lo lleva a las cosas eternas, que él tiene claridad en su corazón. Yo estoy haciendo esta claridad porque estamos entrando a un tema en el que lastimosamente muchas enseñanzas y predicaciones a lo largo de los años nos quieren presentar a Jacob como una realidad vergonzosa, es decir, presentándolo como el engañador, presentándolo como el abusador, como que se aprovechó de la ocasión. ¿Por qué tenía que proponerle a su hermano la primogenitura, sabiendo que su hermano viene cansado, fatigado? ¿Por qué le propuso eso? Tratan de hablar mal de Rebeca Sí, también. y fue un oportunista tal vez. Pero realmente, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que aquí hay con mucha claridad dos tipos de carácter. Un carácter individual, personalista y del mundo de intereses personales, pero un carácter en Jacob de un hombre creyente, un hombre de palabra, un hombre que conoce el propósito de Dios para su vida. Y yo creo que ahí es muy importante también entrar en un tema que muchas personas hoy en día no hablan, y es en respecto, bueno, lo hemos hablado en el programa de hoy, que la comida, estamos hablando de comida física aquí, Claro. no nos puede controlar. Y yo creo que hoy en día el mundo literalmente trata de controlarnos con la comida. Yo sé que hay muchas personas que nos pueden decir sí en este momento en casa, porque hablando exactamente de esto, la comida los controla, los manipula. los manipula. Una vez más, como les dije, las palabras que dijo Esaú ahí es dame de esa roja cosa, es lo que ellos dicen en el hebreo, es la verdadera frase que usaron, que Esaú usó ahí, y con eso es, no me importa lo que Hashem ofrezca, sino que voy a hacer lo que yo quiera en mi propia forma. Primera de Corintios capítulo 6 nos habla acerca exactamente de esto, y literalmente estamos hablando de la comida y también de la parte mundo, como decía el pastor. Yo dije, y a lo mejor una persona lo escuchó, acabé yo de decir el hombre animal. ¿Qué quiero decir con esto Sí. para poder aclararlo? Y es muy profundo y a lo mejor personas no lo acepten, pero adentro de cada uno de nosotros hay pudiéramos decir como un animal. Sí, un instinto, de esa hecho. forma humana, ese hombre que quiere hacer las cosas como lo dice Pablo. Yo quiero hacer las cosas bien, pero mi hombre adentro carnalidad hace lo malo. Y esto es exactamente lo que estamos hablando, porque los discípulos de Yeshua, los verdaderos discípulos de Yeshua, no se dejan dominar por la comida, por el mundo, sino que su importancia es la palabra, como lo dice el salmista. Primera de Corintios capítulo 6 verso 13 nos dice: la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Elohim destruirá ambas cosas. El cuerpo no es para la fornicación, sino para Yahweh, y Yahweh para el cuerpo. Maravilloso, excelente cita. Fíjate que allí en la enseñanza, en la enseñanza de hoy, detengámonos para poder entender por qué Esaú dijo, entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir. Usted se cuenta que esta palabra, la palabra morir, fue lo que la serpiente le dijo a la varona, le dijo en el huerto, porque en el día que comas de él, con seguridad morirás. Ciertamente morirás. ¿Verdad? Y la serpiente le dijo, ¿cómo se te ocurre que vas a morir? Tú vas a vivir eternamente. Tú ven a comer del mundo, que tú vas a vivir eternamente. Que eso fue la mentira que la serpiente le dijo a la varona, ¿verdad? Y lo mismo Esaú ve aquí, que de todas formas me voy a morir. Pues, al fin y al cabo me voy a morir. Y mira lo importante de lo que estamos compartiendo.
el verso 34 termina con algo que nunca se te vaya a olvidar a ti, la enseñanza de Toldot. Dice, y comió y bebió, o sea, se sació de la comida espiritual, porque aquí este potaje de Jacob está representando una comida espiritual, ¿verdad? Una comida toraica, digámoslo así. Se sació. ¿Cuánta gente nos llega hoy a una congregación y dice, qué enseñanza, qué palabra? Se inflan. Sí. Y luego dice, y se fue. ¿No debería haberse quedado ya con Jacob después de haber comido y bebido y sentado y haberse disfrutado una comida? Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, la despreció. Dijo, me encanta lo que predican en esa congregación. ¿Cuánta gente no escucha lo que nosotros estamos enseñando? Y dice, me fascina ese programa. Pero de ahí a que la persona se quede y diga, esto es lo que yo necesito para mi vida. Yo no necesito ir a cazar más en el mundo. Yo ya no necesito vivir con el mundo. Yo me tengo que separar del mundo. Ahora yo voy a estar, aunque esté en el mundo, dijo Yeshua, no son del mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto nosotros entendemos? ¿Cuántas veces nos estamos menospreciando a Hashem? ¿Cuántas veces no estamos menospreciando la Torah? ¿Cuántas veces no estamos menospreciando las fiestas del Eterno? ¿Cuántas veces hoy, en este día de Shabbat, la gente dice, pero es que eso de Shabbat suena como muy religioso? y se olvida de todo lo grande y lo poderoso de Adonai. Y solamente se come un plato y desprecia la gran oportunidad de estar como primogénito de Yeshua, viviendo una vida de esperanza y de vida eterna. Esto es impresionante lo que estamos hablando hasta este momento. Luego nosotros nos vamos al capítulo 26, ¿les parece? Y justo esa primera frase es tremenda, porque dice el capítulo 26, verso 1, exacto, hubo un hambre. Qué raro, ahí ¿no? viene. Qué raro eso que... Después de esa comida. Después de esa comida que no sacia, ¿ves? Que comió, bebió. Pero no lo sació. Pero otra vez iba a tener hambre debido a la caída. Una vez más va a tener hambre. Otra vez va a tener hambre. Claro. Y hubo, capítulo 26, hubo un hambre en el país, aparte del hambre anterior que había ocurrido en los días de Abraham. Y Isaac acudió a Abimelech, rey de los palestinos, que estoy leyendo una versión diferente en Gerar. Sí. Yahweh se le había aparecido y le había dicho, no bajes a Mitzrayim, quédate en la tierra que yo te señalo. Reside en esta tierra y yo estaré contigo. Te bendeciré, te asignaré todas las tierras a ti y a tu linaje en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Correcto. Allí vemos, ¿qué vemos, Pastor Roberto? Algo que a mí me llama tanto la atención. Yo les digo, yo siempre enseño esta frase en la congregación y les digo, lo que tú no pelees en este tiempo, lo pelearán tus hijos. Sí, absolutamente. Lo que tú no enfrentes en este tiempo, lo enfrentarán tus hijos. O sea que más vale que mejor lo enfrentes ahora mismo, porque si tú no enfrentas una situación ahorita, tus hijos la tendrán que enfrentar. Y aquí vemos la repetición del enfrentamiento espiritual. Vemos, y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, quédate ahí. Fue el patriarca Abraham, salió, entró, fue a Egipto, descendió y volvió. Pero a Isaac no le permitió Hashem salir de la tierra prometida. Ahí lo sostuvo. Y algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Egipto. Es interesante porque observen que en el capítulo 26, en el verso 2, viene este punto diciendo, se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto. Esta es una orden absolutamente determinante. El plan del Eterno con Isaac siempre fue, de hecho fue el único de los patriarcas que nunca salió de la tierra de Israel. Permaneció y estuvo allí. Pero hay algo muy interesante y es que le repite una frase que ya le había dicho a Abraham y le dice, estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré
toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Le repite exactamente esta palabra. Pero vamos a ver cómo en el capítulo 26, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu simiente no está hablando de esa simiente de él, sino en tu simiente está hablando proféticamente de la simiente del Mesías que estaría por venir. Ahora, esto es muy importante porque en el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar y los nombres de aquel lugar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió. Por favor, vaya al verso 7 y observe esto. Se repite la escena de Abraham con su esposa Sara y le pregunta, le dice Isaac, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aquí vemos que se repite. Esto es muy importante para apliquémoslo a nuestro tiempo, en el siglo XXI. Estamos hablando de que el transcurrir de nuestra vida genealógicamente, y la pastora le encanta tratar este tema, cómo heredamos y repetimos las herencias, y cuando repetimos las herencias, la peor circunstancia que puede pasar es que repetimos los errores. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos tikkun, la corrección generacional, y hablamos esto con los padres permanentemente, padres, tenemos que corregir en esto, tenemos que corregir en esto, tenemos que corregir en esto, lo que estamos diciendo es todos los errores que cometimos generacionalmente como padres, como jóvenes, como adolescentes, no podemos que nuestros hijos sean víctimas y repitan la misma condición. Pero aquí estamos viendo que en Isaac se está repitiendo la misma historia que sucedió con su padre Abraham al decir, es mi hermana, y sintió temor de decir que era su esposa. Entonces nosotros cuando hacemos esa corrección o tikkun, esto nos muestra que la vieja manera de vivir que teníamos ya no puede seguir siendo la misma. Y es lo que hoy como padres de 3 varones, estamos y hemos procurado en el transcurrir de nuestros años, 27 años de matrimonio, corregir errores que cometimos de nuestros padres y que hoy queremos que ellos no pasen por ese mismo proceso. Absolutamente. Fíjense que la situación que el Eterno nos quiere mostrar a nosotros con Egipto es importante. Es la razón por la que el Eterno nos hace una claridad y le dice a Isaac, no quiero que te salgas de la tierra prometida. Tú tienes mi promesa. Yo estoy contigo. Yo te bendeciré. Yo te guardaré. Tú no necesitas nada más sino mi bendición. Y si tú cargas mi bendición, por eso yo siempre he dicho que el que carga la bendición no necesita dinero. Amén. Yo siempre he enseñado eso. Cuando yo cargo una bendición de parte de Hashem, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Así es. O sea, yo no necesito yo no necesito tener el banco lleno de dinero, yo no necesito, porque yo sé que yo cargo la auténtica prosperidad de Adonai. Usted lo va a ver con Jacob. Usted va a decir, sí, claro, pero usted lo dice porque Isaac heredó todo lo de Abraham. Pero si usted ve, cuando usted llega al capítulo 26, verso 1, usted ve que hubo hambre en la tierra, o sea que ya la riqueza, ¿qué importa que Isaac tuviera todo el dinero del mundo si no había nada para comer? Eso no tiene sentido. Claro. Pero cuando yo cargo la auténtica prosperidad de Adonai y yo cargo sus promesas. Y yo busco la bendición de Dios, yo no tengo que ir al mundo para buscar la bendición. Y es tremendo porque ahí Abimelech viene ante él. Claro, claro. Y le dice, primero le dice Abimelech, tenemos que entender que Abimelech siempre ha sido el enemigo del pueblo de Israel. Y para las personas que a lo mejor no han estudiado con nosotros, necesitamos que ustedes entiendan esto porque durante el resto de la Biblia vamos a ver a Abimelech en diferentes partes. Hubo un tiempo donde Yahweh le dice a su pueblo que maten a Abimelech, que lo destruyan por completo, porque si no siempre van a contener con ellos. Y Abimelech regresa y le dice, oye, hemos visto que tú eres el bendecido de Dios, hagamos un pacto, un juramento entre los dos. Y comieron, bebieron, entonces se les hizo una fiesta, ellos comieron y bebieron. Temprano en la mañana intercambiaron juramentos, muy importante toda esa cultura de ese entonces que necesitamos estudiar.
Isaac entonces los despidió y se alejaron de él en paz. Ahora, muy importante, esta versión me encanta porque nos da los nombres de los pozos. Claro. Es correcto. Muy importante el nombre Cada de los pozos. pozo es El primer un pozo sitio de Torah. Esek. Claro, ok, entendamos. Ya desde este momento vemos la guerra que hasta el día de hoy, en esta fecha que estamos grabando este programa, todavía existe. Ya desde ese entonces ya estaba comenzando. ¿Qué pasó? Todos los pozos, ¿tú te imaginas qué trabajo es construir un pozo, cavar un pozo? Los palestinos, aquí la versión lo dice, Abimelech destruyó estos pozos que estamos diciendo, los llenó de tierra. Sí. Isaac viene, otra vez abre los pozos. Correcto. ¿Abre qué? Tesoro. Abre una vez más los tesoros que su padre Abraham había dado. Pero mira los nombres de cada pozo. Contendieron con los pastores de Isaac diciendo, esa agua es nuestra, que es lo que pasa hoy en día en Israel. Sí. Él llamó ese lugar Esek, que Sí. significa contienda. El segundo lo llamó Sidna, que significa disputa. El tercero lo llamó Rehevot, que significa Rehevot, sí. espacios. Ujú. Y el cuarto, que ya estaba en Bershiva, él lo llamó juramento. Por eso el nombre de la ciudad es Bershiva hasta el día de hoy, Ujú. que significa contienda, disputa, espacios, juramento. Wow. Fíjate Llegó que- hasta el lugar del juramento con Yahweh, donde Yahweh llega a Bershiva a Isaac y le dice Yahweh, le dice, desde allí subió a Bershiva, hizo alayá, subió, muy Sí. importante porque vemos lo mismo con Yeshua, Sí. cuando hace alayá, sube al monte, eso significa alayá. Nosotros, el pueblo de Israel que está viendo este video, que entiende la promesa, un día va a ser alayá al monte santo. Siempre hemos dicho, alzaremos nuestros ojos a los montes, ¿De haremos dónde vendrá alayá. nuestro socorro? ¿Ah? Y desde allí subió Bershiva. Esa noche Yahweh se le apareció y le dijo, no te preocupes, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo y te bendeciré y aumentaré tu linaje por amor a mi servidor Abraham. Las mismas palabras que Eliezer usó cuando conoció a Rebeca. Así es. Dice, por mi amor a él, Señor, por favor, por mi amor de Abraham a ti, Señor, por favor, te pido que se cumpla tu palabra. Y él dice, por amor a mi servidor Abraham, yo te bendeciré. Así que edificó allí un altar e invocó a Yahweh por nombre. Isaac montó su carpa allí y sus servidores empezaron a cavar un pozo. Abimelech vino a él desde Gerar. Y ahí vemos lo que estábamos hablando hace unos segundos. ¡Qué tremendo! Y como lo decía la pastora hace unos minutos, vemos la promesa. El que tiene la promesa la va a tener. No estamos hablando de nadie que se la prosperidad, pueda no quitar. estamos hablando de carros, no estamos hablando de esas cosas. ¿Son bendición? Claro que sí. Esa es la añadidura. Eso es añadidura. La bendición era la promesa que tenía Isaac. Y aquí voy a tocar un tema, pastor, muy importante en respecto a la patriarca que tenemos acá. Porque lo hemos dicho en algunos programas. Muchas personas dicen, no, las mujeres no deberían estar en los púlpitos, no deberían estar predicando. Y lo hemos visto durante estas promesas que hemos visto. Y vean que en esta Biblia podemos ver que no hemos ni visto Apenas casi estamos nada empezando, desde sí. Bereshit bara Elohim hasta lo que estamos en este momento. Y ya hemos visto a muchas mujeres que el Eterno han usado. Claro. Porque veamos que la promesa, la promesa se la dio a Rebeca. Claro que sí. Le reveló que habían dos gemelos adentro de su vientre. ¿Se lo dijo a Isaac? No. ¿Se lo dijo a Abraham? No. No. Se lo dijo a Rebeca. ¿Y la promesa de la varona a quién se lo dijo? Exacto. A ella le Y dijo. muy importante ahí porque entonces Rebeca juega un papel súper importante porque el Eterno se lo reveló a Rebeca. Isaac no sabía de la promesa de Jacob y Esaú. Por eso Rebeca, una vez más, también honrar de que lo que Rebeca hizo no fue malo. Ella ya sabía. Tenemos que regresar y ver que Yahweh le dice a Rebeca, dos en tu vientre van a pelear. El menor le servirá al mayor, pero el menor será el que va a ser el futuro. Entonces lo que Rebeca está haciendo es que cubriendo el pacto, el convenio de la promesa y está diciendo yo tengo que hacer lo que tenga que hacer porque Dios me ha escogido a mí con un plan. Yo soy Rebeca y tengo que cubrir lo que va a ser la ruta al Mesías. Entonces ella entra en este dilema de ayudar a Jacob a conseguir la promesa. Y siempre desde niño, y yo sé que estoy hablando mucho, pero es que necesito pelear mi tiempo aquí porque Yo estoy hoy en silencio. Siempre he pensado que es muy raro de que Isaac estaba ciego.
en ese momento. Estaba ciego. Ahí la palabra nos lo describe a un ciego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece tan importante esa ceguez de Isaac, en el que no ve quién es, tiene que tocar, estamos hablando que está entonces ciego, y a la misma vez vemos esa ceguez que Yahweh le da de no ver quién verdaderamente iba a ser el verdadero honorario de la gran bendición. Bueno, ese tema, ahora sí puedo participar. Estamos avanzando en muchas cosas a la vez. Ya prácticamente Camilo entró al capítulo 27, pero, perdón, para dar un punto. ¿Cómo entró el 27? Sí, porque ya estás hablando de la ceguera de Isaac, y eso va a pasar mucho más adelante. No, pero yo estoy hablando cuando Jacob entra a la carpa. Sí, precisamente en el capítulo 27. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Esa ceguera es interesante porque, de hecho, es la primera vez que también se menciona en la Torá el efecto de la ceguera en el sentido de la vista, es decir, de no ver. Porque hasta este momento todos han visto. De hecho, Abraham dice la palabra que era un hombre de años, pero con pleno vigor. O sea, se podía ver en él. Era viejo. Viejo avanzado de años, pero un hombre vigoroso. Lleno de vida. A mí me causa interés porque después de que él no podía engendrar los hijos con su esposa Sara, viene el impulso humano de su esposa Sara y lo vincula con Agar, pero finalmente se casa con Setura y siendo de años, ahora tiene 6 hijos. Es interesante. Lleno de ahora, vida. Veamos en Isaac qué pasa. Isaac va a tener hijos, después a los 40 se casa, 20 años sin hijos, hasta los 60 años tiene su primer hijo. Pero tú estabas tocando un tema y que repito, estamos avanzando porque es que estos contenidos son tan abundantes, es que ya es el segundo y los programa. Estamos tocando juntos a la vez. Pero mira, tú tocaste un tema que es casi que el que deberíamos concentrarnos en el cierre, y es ¿qué está pasando con Rebeca? Rebeca primero conoce una palabra profética que el Eterno le habló. Ella tiene absolutamente claro que sus hijos mellizos, uno y el otro, van a tener contienda, pero que el menor va a tener una relevancia. Es la palabra profética que el Eterno le entregó. Pero antes de que juzguemos, porque yo sé que vamos a entrar a ese punto, y vamos a juzgar si Jacob engañó, se prestó para el engaño, se cubrió con las pieles de los animales para simular el vello de su hermano. Rebeca le dijo, mira, tu padre va a bendecir a Esaú, ve y prepara el plato, haz esto, o ella misma lo preparó. Ella preparó el escenario. Entonces nos preguntamos, ¿de qué familia venía? ¿Cuál es la genealogía de Rebeca? La genealogía de Rebeca es Betuel. ¿De acuerdo? Sí. Y de Betuel viene Rebeca y viene ¿quién? Labán. Sí. Esa es una genealogía conflictiva. Esa es una genealogía problemática. Porque vamos a ver quién es Labán después. Miren, esto que estamos viendo en la Biblia es interesante. ¿Recuerdas que hace muchos años una enseñanza que recibimos de un maestro nos decía que la Biblia deberíamos tal vez empezar a leerla desde Apocalipsis hacia Bereshit? De futuro a pasado. Eso tiene una palabra súper importante porque las películas lo usan. Sí, como un déjà vu, ¿no? No, el déjà vu. Bueno, entonces no. Pero porque esta mañana me dijiste déjà vu si nosotros leemos la Biblia desde Apocalipsis, es decir, desde el final hacia el principio, entenderemos muchas cosas. Es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo podemos entender que en Rebeca no hay una falla, ni en Jacob hay una falla en el engaño, en el mentir, en el preparar toda una cena? Lo vamos a entender cuando leemos desde el posterior hacia el anterior. Es decir, cuando nosotros ahora vamos a la lectura y seguimos el orden de la lectura, pues la lectura como que nos lleva a concluir de que evidentemente tanto Rebeca como Jacob son copartícipes de una acción de engañar. Pero no podemos pasar por alto lo que tú has mencionado y es la palabra profética que Rebeca recibió. Ahora, sí voy a hacer acá una conclusión para no adentrarnos aún a ese punto, y es esta, porque yo sé que tú estás que sueltas mucha palabra. Es esto. Mira, definitivamente en este punto llegamos a una gran conclusión. Rebeca hizo exactamente lo que Sara hizo cuando le entregó a Agar a Abraham. Es decir, ella actuó en su propia fuerza, en su propio... Vamos a tener un hijo,
No, me está diciendo que stock, creo. No. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ay. Cuando Sara impulsó a Abraham a preparar ese hijo con su sierva Agar, ahora que estamos viendo acá, se repite la escena. Se repite la escena en la que Isaac dice, eres mi hermana. Se repite la escena del papá. Bueno. Sí, se Ok, repite sí, la sí, misma sí. escena. Por eso dije 5. Isaac dijo lo que su padre dijo. Ella es mi hermana. Se repite. Estamos hablando de la genealogía. Ahora, Rebeca hizo lo mismo que hizo Sara al entregar a su sierva Agar, y es que ella quiso tomar el control de la situación y decir, yo no quiero que la bendición sea entregada a Esaú, quiero que la bendición sea para Isaac porque esa fue la promesa que Dios me dio. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo, tengo que ocuparme de esto, yo tengo que atender, es decir, digámoslo en palabras del siglo XXI, yo tengo que ayudarle a Dios a solucionar esta situación. Cuando veamos las bendiciones, cómo bendijo a Isaac, cómo luego bendice a Esaú, y Esaú le pregunta, Padre, ¿acaso no hay una bendición para mí? Y le dice, bueno, pues sí, y le da una bendición. Pero finalmente en la historia de este capítulo 27 vamos a ver que Isaac sí bendice a Jacob con la bendición que había sido bendecido a Abraham. Es decir, que la bendición que Jacob recibió definitivamente, Isaac, aún siendo ciego, como tú lo decías, él sabía cuando tuvo a ese joven al frente suyo. Por favor, yo quiero decir, no hay mejor ciego que aquel que no puede ver. No hay mejor, el que es invidente puede ver mejor que nosotros. Huele con el olfato, huele con el tacto, pueden ver. Yo estoy seguro que ven mejor que el que puede ver. Entonces, cuando hacemos la lectura de ese texto, ¿ustedes creen que Isaac no pudo saber que el que estaba ahí era definitivamente Jacob? A mi modo de ver, absolutamente él lo sabía. Absolutamente, es mi opinión. A ver, ¿ustedes qué Es tu opinan? midrash. El midrash del pastor Alfaro. El Yo midrash. creo que uno de los capítulos con los cuales nosotros tenemos que desenredar, hacerle auditoría, entender, no pasar por alto, es el capítulo 25 y 26 para llegar al 27. Y 27, correcto, Miren. sí. 2 naciones hay en tu seno. No le dijo 2 familias. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas. Vaya la bendición, lea la bendición. Hashem le dijo a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Abraham le dijo, todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero a Isaac le dijo, todas las naciones, no dice todas las familias, las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, Isaac. Miren lo interesante, o sea, que había que pasar esta bendición a Jacob porque habla de pueblos, de un pueblo. A Isaac le dijo todas las naciones. A Abraham le dijo todas las familias. Estos detalles son tan importantes en la bendición. Pero resulta que llega el momento en donde Isaac llega a los pozos que su padre Abraham había abierto y los encuentra cerrados. Hay algo ahí que el Eterno nos quería hablar para la bendición que viene adelante. Absolutamente. Una, los pozos estaban cerrados. Y viene una contienda pastoral por esos pozos cerrados. Porque si usted nota, cuando la Torá está cerrada en una casa, cuando alguien no quiere abrir la puerta a la Torá, el pozo está cerrado. Y se necesita que haya una persona como Isaac, que tiene la bendición para las naciones, para abrir pozos. O sea que no solamente estamos hablando de un pueblo judío, o de un pueblo nada más. Estamos hablando de que la Torá está hecha para todas las naciones, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Cuando en tu casa Torá está cerrada, o sea, no quieres abrirla, no quieres acercarte, no quieres esa enseñanza, el pozo está cerrado.
¿Qué tuvo que hacer Isaac para abrir los pozos? ¿Qué es lo que hay que hacer para, mira lo que dice? Entonces, verso 11 del 26, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocar a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero que todos como que digamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Gracias, pastor. Ujú. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Yahweh. Todos digan, y sembró. Y sembró. O sea, si no hay siembra, no hay cosecha. Amén. Ujú. Si tú quieres abrir un pozo en tu casa y no hay una siembra espiritual en tu vida, no hay una forma para que puedas abrir un pozo, o sea, toda la vida esos pozos estarán cerrados. Y Isaac entendió el principio de su padre. Él era un hombre de siembra, bondadoso, misericordioso. Justicia y bondad era lo que caminaba con Abraham. Amén. Y entendió. Y vienen los otros pozos y empieza él a caminar en esos pozos. Habría un pozo y había contienda, pero se estaba abriendo Torah. En cada una de estas áreas había un Torah. Hasta que llega el verso 25 y dice, y edificó allí un altar. Cuando hablas de altar, estás hablando de un estreno, o sea, de una inauguración de sinagoga, de una, Claro. una inauguración de templo. Una quejilá. Ujú. E invocó el nombre de Yahweh, como aprendió de su padre, Ujú. y plantó allí su tienda. tienda. Estamos hablando de Torah. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Eso está hablando de nosotros. ¿Cómo es que nosotros entendemos Torah, convenio, juramento? Y luego vemos que viene todo el acuerdo donde todavía Isaac es mucho más bendecido. No salió de la tierra, entendió la promesa, caminó con la promesa y vivió con la promesa. Así es. Ahora sí, vemos cómo entra el capítulo 27 en escena, ¿verdad? Y yo creo que sí hay algo que nosotros podemos entender. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, o sea, la palabra dice, antes de que vayas a hablar de primogenitura, te voy a mostrar la hoja de vida de Esaú. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Geteo, y Besamat, hija de Elón, Geteo, era Geteo. fornicario. Y fueron amargura de espíritu, no solo para Rebeca, sino para Isaac. Dice, para Isaac y para Rebeca. O sea, antes de entrar en el capítulo 27, la palabra del Eterno nos muestra la hoja de vida de Esaú. Desde ahí surge la palabra nuera. No, esa no No era. era. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, no sé qué parte estamos del Parachá, ¿estamos en conclusiones? Ya, sí, ya. Ok, entonces démosle la enseñanza, démosle la entrada de conclusiones para hablar de esto. Conclusiones del Parachá en familia. Conclusiones. ¿Qué conclusión le vamos a dar al Parachá de la familia de hoy en familia? No alcanzamos ya a tocar Wow, el qué capítulo lástima, 27, me imagino que el pastor mañana es la enseñanza de Shabbat del capítulo 27, pero Pero también les invitamos, digamos, que se conecten con los parashás que el pastor ha hecho en el pasado. Hay En las- 4 de esta semana, sí. Todos los parashás los tenemos en YouTube y es un momento bueno para explicar que en YouTube tenemos cada libro de la Biblia, Bereshit, Bereshit, Todos los 5 todos libros los están. 5 libros de la Torah están ahí y adentro de esos, en las playlists de YouTube del canal de Israel Casa Integral, ahí están todos los parashás de ese libro. En este momento todavía estamos en el libro de Génesis, así que vas a YouTube, a Israel Casa Integral, buscas Génesis o Bereshit y ahí va a estar todos los videos del pastor Roberto que hemos hecho en el pasado, donde también entramos. Claro que este año hemos entrado ya más profundo, Claro. pero también ahí hay una importante ahí información. hay un tesoro con las enseñanzas que hizo el pastor Alfaro y todo lo que fueron las enseñanzas de Shabbat, del tema de Torah. Ahora, ¿qué enseñanza queda hoy para tu familia en familia? O sea,
¿qué le vamos a dejar hoy en enseñanza a ustedes? ¿Y qué es lo que queremos que usted diga? Esto tengo que escribirlo porque no se me puede olvidar. Pastor Roberto, dime Yo una. quiero dejarles la conclusión de este parashá en el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, a partir del verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Eterno están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Eterno está contra aquellos que hacen el mal. Estos dos aspectos de carácter entre estos hermanos mellizos nos muestra esa rivalidad hasta nuestros días entre el bendecir con el poder de la palabra o el de maldecir con las acciones de las emociones, de la carnalidad. Estos dos personajes, el del campo, el del mundo y el de la teshivá, el del estudio de la palabra, nos muestra en qué condición estamos nosotros. Camilito utilizó una palabra y fue ese hombre animal. Hombre animal. Y ese hombre animal... Sin la primera letra de Yahweh, que es sí, la yod. La yod. Sin Sí. la yod somos Un hombre animal. un hombre animal. Y ese hombre animal es el hombre que actúa bajo el concepto del instinto. Y lastimosamente y con todo respeto, Emoción. muchos personas hoy caminan por el instinto, caminan por las señales, simplemente buscando, perdón que utilice esta palabra tan incómoda, como la astrología, como el horóscopo del día, Exacto. para saber en qué condición de vida yo puedo vivir. Pero nuestra astrología no es astrología de esa de suerte, sino nuestro camino es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y en esta palabra nos fundamentamos, en esta palabra vivimos. Por eso nuestro lema dice: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer Obedecerla. la palabra. Así es, y es muy importante, ya para hacer esta conclusión, en mi parte, como lo decía al principio del programa hace unos minutos atrás, la importancia de Jacob al tocar De Isaac al tocar a su hijo. el Jacob tocar el talón. Sí, el talón. Talón. De que lo podemos conectar también en esa parte de lo que el pastor estaba diciendo. Jacob era un hombre quieto, un hombre de carpa, Recuerda. temeroso, y Esaú no lo era. Estaba enfocado en las partes carnales, en las partes emocionales, en las partes que le daban beneficio a su salud, o no a su salud, a su cuerpo físico, y vendió, regaló, despreció la bendición del convenio que su abuelo había tenido con Hashem, el pacto, el convenio, la promesa. Y qué persona con una promesa tan extraordinaria de que te voy a bendecir tu generación y tu generación va a ser tan grande. Y él sabía esta promesa. Esto es algo que no se esconde. Debe haber sido repetido a estos dos hombres por muy largo tiempo en su niñez, y la regala como si fuera nada. Y hoy en día tenemos que crecer en una generación afuera que ya Yeshua dice: los tiempos van a ser bien malos, serán como los días de Noé, una generación que no le importa tanto, que el libro de Corintios nos habla que hija se levantará contra padre. O sea, habrá unas contiendas tan tremendas al final del tiempo, que estarán enfocadas en las cosas carnales físicas, como Esaú, lo leímos en el libro de Hebreos, y no van a colocar su mente en la Torá, en la palabra. Y eso es muy importante porque a la misma vez en Israel se habla de que la última generación serán esa generación que van a ser lo decía, los que van a agarrar del talón, los que van a estar Roba. Buscando la huella, siguiendo la huella. La última generación que van a seguir la huella, Ah, ok. la huella del Mesías, que van a estar enfocados en la Torá, que van a estar enfocados en la palabra, y su mente, como lo dice la palabra, día y noche meditará en ella. Y siempre el Eterno tendrá un remanente.
siempre, siempre hay un remanente y ese remanente está ahora mismo. Estamos aquí haciendo esta emisión de programa, están ustedes recibiendo este mensaje porque nosotros somos parte de ese remanente. El enemigo siempre intentará cerrar el paso para nosotros. Y la fuente espiritual que el Eterno nos ha dado, Hashem mismo nos da una fe que necesita Amén. ser una fe espiritualmente basada en emuná. Necesitamos abrir pozos y para abrir pozos hay que sembrar en ese pozo y necesitamos que ese pozo esté lleno Amén. de Torah. Amén. Así que te invitamos hoy a que disfrutes este día de Shabbat en familia, para la familia, abriendo un pozo en tu casa, sembrando Torah. Amén. Shalom para todos. Bendiciones para todos. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts por Spotify. Ahora mismo puedes contactarnos, ahora mismo puedes estar con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. No te olvides, estamos contigo. Shalom.